¿Se acuerdan esta nota? Igual es casi viral en varias redes, en TikTok sobre todo, hace ya te diría algunos meses o unas semanas, lo que se llama cara de cortisol. ¿Qué es la cara de cortisol? Bueno, es un concepto que es lo que yo llamo... Esa es la viralidad, cara de cortisol. Sí, sí. Ahí la ves. Es lo que llamamos la medicina basada en redes. Esto no es medicina basada en evidencia, es algo que surgió en las redes sociales. El concepto como entidad en medicina no existe. ¿Sí? No, ya sé que no, pero... No, bueno, pero es importante referirlo porque nos pasa a los médicos todo el tiempo que las redes sociales tomaron un lugar dentro de la medicina que no está estandarizado en ningún lado. Entonces, un poco pasa esto. Vienen las pacientes al consultorio con tengo cara de cortisol y vos decís, yo no lo estudié en ningún... Yo soy docente de fisiología de la Universidad de Buenos Aires, no lo damos en ningún momento. Se confunde mucho realmente con una entidad que es el síndrome y la enfermedad de Cushing, donde hay un exceso de cortisol y parte de los síntomas que se pueden expresar, o sea, los signos clínicos, es esta cara de luna llena. Y también tiene una jiba dorsal, o sea, como un cuerpo de búfalo, pero eso es dentro de una patología. No pasa fisiológicamente en 24 horas. Tiene que tener una exposición prolongada a los corticoides, a los glucocorticoides. Esto lleva semanas, meses. No es que vos en 24 horas tenés un edema que te baja en 2 segundos o, digamos, los ácidos grasos que se depositan rápidamente en las mejillas y a las 2 horas con masajitos se te va. Yo recuerdo mal, o hace algunos años, y me acuerdo estando al aire también, era como que el cortisol era, wow, bueno, era la hormona, lo mejor que te podía pasar en la vida era moda. el cortisol. Sí, bueno, la pandemia fue la vitamina D. Después vino ferritina, después vino vitamina B12, ahora está colágeno, el selenio, ahora está muy de moda el magnesio también. Pero ahora parece pero son olas, son como ciertas olas que vienen en las redes sociales. Definamos qué es el cortisol, por si alguien no... Bien, el cortisol es una hormona muy importante, la llamamos la hormona del estrés, pero no del estrés, estoy cansada del laburo, sino del estrés que puede ser, por ejemplo, un ayuno para nosotros. Vos dormiste toda la noche, estuviste 7 horas sin comer, no dormiste, bueno, ustedes durmieron, chicas. Bueno, yo dormí, me fui a dormir temprano, me levanto a la mañana, mis signos vitales tienen que ser mantenidos. La presión arterial, la frecuencia cardíaca, la glucemia, ¿sí? El cortisol es una hormona hiperglucemiante porque es la que nos aporta la energía cuando nos despertamos. Entonces, es una hormona vital, ¿sí? Es una hormona del estrés vital. Ahora, se le da un lugar, por ejemplo, los pacientes dicen, ay, me dio el cortisol alto en el dosaje, ¿no? En un laboratorio. No tiene eso validez clínica. O sea, nosotros para poder comprobar si vos tenés un exceso de cortisol hay que hacer pruebas dinámicas. ¿Por qué es esto? Hoy te lo hacen los análisis de sangre, creo que te piden que vayas antes de las 8 de la mañana. Siempre tiene que ser antes de las 8 de la mañana, con ¿Eso no tiene validez? Tiene validez cuando hay déficit. ¿Por qué es esto? El cortisol tiene algo que se llama ritmo circadiano. Claro. ¿Sí? O sea, a la mañana está muy alto, a medida que va transcurriendo el día va disminuyendo y realmente a las 11 de la noche no lo vamos a ni siquiera dosar. Ahora, cuando una persona tiene exceso de cortisol, pierde este ritmo circadiano y empieza a tener autonomía propia la secreción de cortisol en el cuerpo. Eso es lo que nosotros vemos en un consultorio, en una clínica, en un hospital, no en redes sociales. ¿Y cuáles son las consecuencias de tener el cortisol alto? Claro. El cortisol alto como patología. Como patología. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con la enfermedad de Cushing o cuando recibís corticoides de forma exógena. Por ejemplo, en una enfermedad autoinmune, por ejemplo, en artritis reumatoidea, donde tenés una exposición prolongada porque, bueno, el corticoide es un buen antiinflamatorio y como efecto adverso va a tener el hipercortisolismo. ¿Y cuál puede ser las consecuencias? A largo plazo baja la inmunidad, puede producir osteoporosis y aumenta el riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque puede producir diabetes y esta obesidad centrípeta. O sea, cuando te dicen estás muy estresado, ojo que te puedes enfermar más, puede ser que tengas el cortisol muy elevado durante mucho tiempo y eso te baje las defensas. Es que no funciona así, tiene que ser una exposición prolongada. Las hormonas funcionan con una regla que es compulsa. Pero, por ejemplo, nosotros hace muchos años nos levantamos 4:30 de la mañana, 3 de la mañana. Pero el cuerpo tiene una adaptación, después compensás. Está llegando tarde. No, llego bien. Pobrecito. Llego bien. Después lo charlamos si querés en el consultorio, pero
el cuerpo se va adaptando, vos después compensás, ¿sí? De hecho, mira, el ejemplo que vos me estás O sea, dormir preguntando, poco ¿cómo hace una no te persona que hace subir tiene, el cortisol. cómo hace una persona que, por ejemplo, es un sereno, ¿sí? Sí. Que se invierte el ritmo circadiano, ¿sí? O sea, lo que vas a ver es que el cortisol va a estar aumentado Al revés. justamente al revés. Entonces, pero no es un aumento patológico. O sea, lo que yo quiero dejar claro acá es que esto es un concepto que se viralizó, pero que se inició en las redes sociales, que no es un lugar con jerarquía para hablar de medicina, ¿sí? No, lo de la Aparte, cara está claro, pero el cortisol... la nota que yo leí, que salió en todos los diarios, lo que hablaba era de una de las chicas, una Amy Schumer, es una actriz estadounidense, que recibe corticoides de forma exógena. Entonces ella tiene esa cara de luna llena. Entonces eso realmente, le podemos decir cara de cortisol, nunca le dijimos así, es cara de luna llena porque se dio así en su momento. Pero recibe corticoides de forma exógena. No es el cortisol endógeno nuestro bueno que necesitamos a diario para poder subsistir. Y la inflamación en la cara, digamos, porque esto lo asocian directamente a la hormona. Como, digamos, vos tenés una inflamación, ¿eso se puede dar que se desinflame en 24 horas? Digo, ¿qué puede ser? No, el edema que se refieren Claro. no es asociado al cortisol. Hay un montón, vos fíjate que los líquidos en nuestro cuerpo le manejan un montón de hormonas. Sí. La aldosterona, las catecolaminas, adrenalina, la cabeza, que es la que más se conoce, y también el cortisol. Pero decir que yo tengo edema a la mañana solamente porque me aumentó el cortisol es erróneo. Podemos pasar alguno de los videos, porque estamos hablando y tal vez hay gente que nunca vio uno de los videos en redes, que es algo de esto. La Algunos cara tienen audio. del cortisol sí existe y esto es una prueba de hecho. Hoy en día hay muchísimas niñas que están hablando del cortisol face. Y oigan, yo creo que se inspiraron en mí. Porque me han preguntado que si yo me hice algo en la cara, me hice la lipo, y les voy a decir, no, tenía el cortisol elevado. Así que si tú también estás pasando por esto, sientes que tienes la cara súper redonda, es una cara de cortisol, yo te puedo ayudar a que tengas un balance hormonal y disminuyas eso. Lo único que sí ha cambiado es que empecé a meditar. Empecé a cambiar mi vida de adentro hacia afuera porque nunca sucede al revés. ¿Has oído hablar de la cara del cortisol Bueno, elevado? de esto está lleno en las redes. Yo soy el claro Suena- ejemplo de que eso es real. Qué Alguno que peligro, suena ¿no? Ponzi, Yo suena lo veo, Ponzi. digo, qué peligro, Sí. porque se viraliza y yo también tengo hijos adolescentes que están con TikTok. Realmente es un peligro. Yo lo que les recomiendo a todos los pacientes es que cuando vean estas situaciones en las redes, vayan al profesional de confianza, a tu endocrinólogo, a tu médico clínico y digas, che, puede ser que tengo la cara de cortisol, y ahí explicamos todo y lo solucionamos. El tema es cuando, bueno, los adolescentes ¿no? empiezan a quedarse con esto y empiezan a tomar conductas. Sí. En este caso son conductas bastante las que yo vi, hábitos saludables, ¿no? Sí, como alimentarte bien, dormir bien, Claro. no hacen nada raro, por suerte. Sí. Pero no deja de ser un riesgo. Habitualmente, ¿nosotros nos medimos el cortisol cuando hacemos un laboratorio o no? No. ¿Lo tiene que pedir un médico? No en tiene particular? indicación. Es una hormona. Primero quiero decirles que las hormonas tienen un dosaje muy bajo en nuestro organismo. Son microgramos, no es gramo, ¿sí? Nanogramos o microgramos. Cortisol es microgramos, y como dijimos antes, para medirlo tiene que ser en condiciones óptimas. Entonces, les voy a decir la verdad, el cortisol debería medirse a las 6 de la mañana. Lo que pasa es que ningún laboratorio abre esa hora, ¿sí? Abren a partir de las 7. Deberían, ¿eh? Nosotros, Deberían, por ejemplo, no deberían. podemos. Pero todos sabemos que fisiológicamente el cortisol empieza el aumento ya con el alba. Entonces, se mide siempre muy temprano, antes de las 8 de la mañana, con 30 minutos en reposo. Se le explica a la tenés paciente que hacer el día mucho previo... deporte el día previo, ¿no? No sé. A mí me lo no pidieron se este año debería. por primera vez. Ah, Sí, ¿sí? no se Antes de las debería. 8 de la mañana me lo tenía que hacer. Sí. En realidad... ¿Y eso por qué es? Porque pueden haber Estresás. aumentos, pueden haber pulsos mayores, y entonces uno quiere que sea bien basal la ¿Te lo medición. tenías que medir y te pidieron que hicieras deporte el día anterior? No, te No, piden que que no no lo hagas hagas. deporte Que no porque hagas. Claro. se estresa mucho el cuerpo. Sí, a ver, no es que se estresa el cuerpo. Vos pensás que el estrés, nosotros nos adaptamos todo el tiempo al estrés. Yo estoy acá, no estoy acostumbrada Yo a tengo cámaras. asociado el estrés con el cortisol. En algún momento alguien se instaló ese Pero hay estrés bueno y Es estrés que es malo, eso, lo ¿no? que vos acabas de decir, se instaló algo, ¿sí? Que es un concepto fisiológico. O sea, nosotros, yo a los alumnos siempre les enseño en fisiología, digamos, cómo responde el cortisol hacia el estrés, ¿sí? A vos te falta el sueño, haces un viaje y tenés jet lag, ¿sí? Ahora, vos tenés una maquinaria en tu cuerpo, maravillosa la naturaleza, que hace que vos te puedas adaptar a esa situación de estrés. Y entonces va a fluctuar los valores de cortisol.
pero nada que ver con un exceso en la producción de cortisol. Pero es cierto que mucha gente te ve, tenés el cortisol alto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, se está usando mucho, o sea, a ver, la serotonina, la dopamina, ¿no? Se usan como conceptos hoy medio metafóricos, diría. Yo escuché el otro día una psiquiatra que la verdad es una española muy piola y ella decía, ¿qué te sube y qué te baja el cortisol? Bueno, es una forma de decir qué le pone nervioso a uno, ¿no? O sea, me parece más metafórico. Realmente, fisiológicamente hablando, no responde. ¿Qué hace el cortisol exactamente? Yo me levanto, a partir de que me levanto. Sí. En mi día, ¿qué hace el cortisol? Lo primero que va a hacer es aportarte energía. O sea, va a fomentar todo lo que tiene que ver con poder darte glucosa. Vos estás durmiendo 7 horas, 8 horas, no comiste. Bueno, Antonio no. Bueno, yo dormí 7 horas hoy. Sí. Y a la mañana cuando me despierto, estoy en ayunas. Necesito mantener mi glucemia entre 70 y 99. Sí. ¿Cómo lo hago? Bueno, a través de ciertas hormonas, por ejemplo el cortisol, ¿sí? Que lo que va a hacer es ofrecerme esa energía para que pueda vivir el día incluso sin comida. Me levanté, empezó a funcionar. Sí. ¿Cómo sigue durante el día el cortisol? ¿Qué hace? ¿Me está regulando todo el tiempo la Todo energía? el tiempo está regulándote la energía, ¿sí? A través sobre todo con el hígado, que es el que va a dar energía en ese momento, glucosa. Y después empieza a bajar, por eso lo medimos tempranamente. Después ya vos empezás a ingresar alimentos y el cortisol empieza a bajar. Y a la noche cuando te vas a dormir está totalmente bajo. O sea, Si no, que no te a la medida dormís. que yo me empiezo a alimentar e incorporo energía, el cortisol dice, ya acá ya entró fuente externa Y no empiezo hace a bajar. falta, exactamente. Y así llego a la noche. Y así llegas a la noche. Sí. Por eso es importante el cortisol. A ver, cuando nosotros, pacientes con insuficiencia adrenal, que es la enfermedad de Addison, el requerimiento mayor del paciente es a la mañana, cuando se despierta. Después, durante el día, es muy bajito el requerimiento del cortisol. ¿Y qué sucede con, perdón, discúlpame, Sí. ¿Qué sucede con el tema de la edad, no? Cuando, digamos, más grande, Lo que empieza pasa a fallar que- la producción o cómo No, es? no empieza a fallar la Nada, producción. eso lo No falla la producción porque es en función de la demanda, ¿sí? Y tu metabolismo se va enlenteciendo, un 2% por década de la vida. Entonces, el metabolismo se va enlenteciendo, lamentablemente les cuento que nos vamos oxidando con el tiempo. Sí. Y bueno, en realidad, cuando vas senectando, el metabolismo se va enlenteciendo y es menos el requerimiento que vos tenés. Ok. Ahora, una persona que tiene un requerimiento alto todos los días de cortisol, ya sea porque hace mucho deporte, porque está muy estresado, porque duerme poco, Lo sistemáticamente, ¿eso genera consecuencias sobre el cuerpo? Vos lo que me estás preguntando es el estrés crónico. Exacto. O sea, a ver, pero separemos lo que es un estrés fisiológico de lo que es el estrés crónico. Clarísimo. Entonces, si vos tenés un estrés crónico, claramente va a tener consecuencias. Sí. Si vos dormís poco, o sea, el ABC es buena alimentación, actividad física, hidratación y Dormir. Y dormir. Y un buen descanso. Una persona que falla en muchos de esos puntos. Y no tiene descanso reparador, pero no tiene que ver, lo que te quiero decir es que no tiene que ver con el cortisol solamente. Clarísimo. Impacta en otros En todas las órganos. hormonas. Exactamente, en todas las hormonas. Hay un concepto que es claro, que es el sinergismo hormonal. No hay una hormona que sea, hoy no podemos decir que es unicausal, sabemos que hay multicausalidad. Entonces, vos nunca vas a poder asociar, tengo edema, estoy hinchada en la cara porque tengo aumento de cortisol. Obvio. Sí, Tenés no es todas que- las hormonas. Exactamente. De hecho, a mí me llama la atención que digan la cara de cortisol, porque bueno, en algún momento le tocó la tiroides, ¿se acuerdan? Bueno, es que Hemos eso venido, a he eso venido te a hablar de iba- la tiroides alguna Claro, vez. la glándula de la tiroides Claro, es porque... entonces, bueno, decir, la cara de la tiroides, ¿no? Porque estoy súper con aumento de peso. O sea, porque hay un enlentecimiento del metabolismo. Entonces, yo te digo, es lo que toca la moda en redes sociales, ¿no? ¿El cortisol vos lo puedes incorporar artificialmente o externamente o es a través de alimentos? O... No, ¿Tenés una pastilla de cortisol? Sí, ¿Grajeas? no es pastilla de cortisol, ¿sí? Porque vos tenés distintas formas bioquímicas, o sea, farmacológicas, de incorporar corticoides, ¿sí? A ver, les doy un ejemplo. ¿Vieron cuando alguien tiene una lesión o tiene una alergia que te pasan una dexametasona intramuscular? Bueno, ese tipo de corticoide no es el que se recomienda para tener dosis fisiológicas de cortisol. Lo que usamos es hidrocortisona, ¿sí? Que increíblemente hay una sola marca para usar siempre, digamos, no es un negocio, ¿no? ¿O es un gran negocio? No, la verdad que es increíble que tengamos una sola y con una vida media muy cortita. Realmente hay gente que tiene déficit de cortisol
y necesita eso para subsistir, para vivir. Pero por eso te digo, es un gran negocio que haya una sola. Que haya una evidentemente. sola, Claro, que no sí, haya más opciones. no es tan prevalente, entonces creo que por eso no se invierte, ¿no? Creo que las industrias la tienen reclara con la inversión en medicamentos. Pero bueno, Se desmitificamos un poco se acabó redes la cara de sociales. cortisol. La recomendación es que si vos pensás que tenés la famosa ahora cara de cortisol de redes sociales, vayas al médico, lo charles y veas cuál es la conducta a seguir. Doc, muchas gracias. Por favor, Muy atento. un placer.